Bueno, ahora sí, ya entrando y dejando a un lado un poco los aspectos fundamentales, vamos a entrar un poco de lleno a la historia, ¿ok? Bueno, ¿por qué se produjo la acumulación originaria? La acumulación originaria, como ya se les expliqué antes, es el proceso de disociación, separación de el productor directo, es decir, el siervo, de sus medios de producción, o sea, la tierra en la época del feudalismo, ¿ok? Y con esto se asentó las bases del capitalismo. Bueno, esto se hizo mediante la expropiación del suelo. ¿Y por qué? Porque básicamente se estaba dando inicio a la producción textilera, o sea, la lana. Que en aquella época esta fue la que subió de precio. La manufacturera de la lana subió tanto de precio que fue la más demandada, y a su vez, viendo los señores feudales que esta era la que le proporcionaba más ganancia y a la vez no requería de mucha gente para su cuidado, decidió convertir sus tierras de cultivo, sus tierras de como básicamente sus suelos laborales, los convirtió en suelos de pastoreo. Y al convertirlos en suelo de pastoreo, expulsó básicamente a los campesinos. A estos campesinos expulsados se convirtieron en proletariado, ¿ok? Y cuando se dio esto, no solo se dio en un sector, sino se dio en la mayor parte de Europa, y después fue Europa completa, y así se fue repartiendo el mundo. Pero bueno, me estoy adelantando mucho, ¿no? Bueno, con esto también se dio algo importante, que fue la reforma. Básicamente en el siglo XVI se inició una clase protestante. Esta clase protestante iba en contra de todo lo que era la Iglesia Católica en aquella época. Y más aún que Enrique VIII, por algo bien chistoso, pero sí fue así, creo. Enrique VIII deseaba el divorcio, pero la iglesia obviamente lo prohibía, ¿no? Entonces, debido a esto, el rey optó por unirse a la clase protestante, que le daba el divorcio, y gracias a esto fue que Enrique VIII apoyó a la clase protestante, ¿no? Y con esto básicamente empezó la depredación de los bienes de la iglesia. También se dio el pauperismo al Estado, un estado de pauperismo, y también se creó el impuesto a la pobreza. Luego, en 1750, hubo un punto de inflexión donde a los campesinos se les obligaba a despojar de sus tierras, o que aquí ya era obligado, o sea, aquí nada de que, nah, tú eras mi compadre y tú viviste aquí un montón de tiempo. No, aquí ya obligadamente se les despojaba a todo campesino, ya sea independiente o no independiente, de sus tierras, ¿ok? El último bastión, por así decirlo, o sea, el último que aguantó, fueron los Giormani, o como se pronuncia, Giovanni, así es, que eran campesinos independientes, pero lastimosamente estos cayeron, y cuando cayeron estos, básicamente cayeron todas las propiedades comunales. Bueno, esta fue la reforma. También existió la Glorious Revolution, o Revolución Gloriosa. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, el gobierno de Eduardo les otorgó cierto poder a capitalistas y terratenientes en aquella época, pero con el gobernato de Guillermo III de Orange, este les dio el gobernato total a los capitalistas y terratenientes, ¿ok? Por lo cual comenzó una época de saqueos de los bienes de dominio público. Aquí ya no era delimitado el espacio, no, aquí era general todo el país, ¿ok? Y se dio algo conocido como Cleaning of the State. Básicamente, Cleaning of the State, es la limpieza de los hombres de las fincas y de las propiedades privadas. Es decir, los capitalistas arrasaron con todo, no importaba si era propiedad pública o propiedad privada, aquí ya arrasaban y quitaban a todo el que quisieran, ¿ok? Y esto fue el poder que les dio Guillermo III de Orange a estos. Bueno, debido a la gran masa de proletariado que existió, y que lastimosamente en aquella época las empresas manufactureras no podían albergar a tanto proletariado, entonces muchos de estos empezaron a mendigar, a ser vagabundos o ser delincuentes. Es por esto que Enrique VIII, viendo esta situación, creó una licencia para mendigar. El que no poseía esta licencia básicamente era castigado con el azotamiento, ¿ok?
Básicamente esto es más que todo para los vagabundos, que eran capaces de trabajar pero no lo hacían. Luego, en 1547, Eduardo VI, apoyando a Enrique VIII, o sea, el anterior, o sea, ahora ya no solo se le azotaba a los vagabundos, no, 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 qué guachos. Ahora ya no solo al vagabundo, sino a la persona que holgacionaba. Pero a veces eran personas que no tenían trabajo y que se quedaban más de que 3 días sin trabajar, básicamente. Entonces esta persona holgazana ahora debía de... se le podía tomar como un esclavo. O sea, si alguien decía, esa persona es holgazana y yo lo quiero hacer mi esclavo, ya era legal, ¿ok? O sea... Y peor si tenía hijos, porque si tenía hijos, a estos mismos los podían tomar como aprendices, ¿no? Y quisieran hacer con ellos lo que ellos deseaban, ¿no? Y peor si eran mujeres, entonces ya se imaginarán ustedes la crueldad que era en aquella época. Y luego, en 1572, ahora el castigo era a los niños, ¿ok? Adolescentes. A los hijos que ya tenían 14 años y no trabajaban, se les podía azotar. Y aún así, en caso de negarse, a estos directamente se les podía ahorcar. Y básicamente todas estas leyes, para no hacerles el cuento también tan largo, porque también hay otras leyes, pero no me voy a estar poniendo aquí a leer todas las leyes, ¿ok? Para no hacerles el cuento tan largo, esta legislación sanguinaria era leyes en contra de todo lo que era relacionado con la vagancia, ¿ok? Iba a escribir Génesis del Capitalista, pero ya se me alargó mucho el video, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que lo hayan entendido y suerte en su examen y prueba, ¿ok? Bye.